Bueno, agradecemos a Dios. Vamos a grabar y después lo vamos a compartir con quienes participamos, quienes participaron de lo que fue esa convocatoria del Padre y la pudimos desarrollar hace exactamente 8 días. Y 1 hora y poquito, y 1 hora y 25. A ver, ¿lo ven entero esto? Bueno. Después le pasamos el archivo. Llenando la Argentina del aceite del cielo. Antes de iniciar septiembre yo tuve una visión y en esa visión como que el aceite caía, era como esto, así, y la Argentina se empezaba a hundir con el peso del aceite y formaba una tinaja. Argentina era una gran tinaja. Y tenía que ver con todo el aceite que se derramaba por mucha gente en este mes, pero sobre todo el Señor estableciendo lo nuevo, ¿sí? Estableciendo esa capa y el aceite corría y bueno, entendemos que el Señor está haciendo las cosas a su modo, en todo el país se está bañando. Está siendo bañado por el pueblo de Dios. Se movió gente en todo el país, de punta a punta, para hacer esta comisión, esta consagración, a partir de lo que entendía el apóstol Ronnie y el apóstol Pereira, que es de Córdoba. Y él estuvo coordinando, y bueno, yo subí estas fotos nada más, pero hay un montón de fotos de gente de todo el país, permanentemente, que ha estado consagrando el país. Y básicamente entendíamos que se consagraba en el norte, en el sur, en el mar y la cordillera y en el centro. Como que había diferentes fuentes que iban a derramar el aceite sobre diferentes partes del país. No era que había un solo lugar, sino por todos lados iba a gotear el aceite. Nosotros decidimos iniciar en Ushuaia. Ahí está Paul Winter y esperamos hasta que él haga el decreto, toque la trompeta en el confín del mundo, en lo último de la tierra. Ahí iniciaba este proceso de ungimiento, por lo menos para nosotros. Otra gente lo hizo en otro momento, nosotros esperamos que se inicie desde el sur. Primer objetivo. El primer objetivo es un triángulo de gobierno que tiene el enemigo. Miro en la otra computadora porque la nuestra, como tienen las otras cosas, no veo bien todo lo que dice. Ahí está. Bueno. El primer objetivo es ese triángulo de gobierno espiritual que se estableció en Buenos Aires, que básicamente tiene que ver con el obelisco, con el Ministerio de Desarrollo y con el Instituto Patria. Esto forma un triángulo perfecto. Estos lugares, tanto el obelisco como el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Patria. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno. La revelación que recibe Mónica en el 2018 es que el ángel de justicia se elevaba sobre el río de la Plata y con su mano volteaba el obelisco. Y cuando volteaba el obelisco, de allí salían cerdos muy soberbios. Pero al salir, otro ángel le cortaba las crines, es decir, el lomo, le pasaba la espada, y quedaban como sumisos. Pero el plan de los cerdos que salían del obelisco era refugiarse en el edificio de desarrollo social, es decir, iban por toda la avenida 9 de Julio a refugiarse en el otro edificio. Por eso se comenzó en esta
La acción profética la empezamos en el edificio, nosotros, cerrando las puertas y sellando, y después recién fuimos al obelisco y accionamos lo que habíamos visto en la revelación. Habíamos también entendido en esa vez que estábamos en una intercesión con Juan y yo empecé a tener la visión y el entendimiento en el 2018. Fue exactamente antes de que aparezca la causa Cuadernos en Argentina. Fue grandioso porque lo primero que vimos fue la aparición de la causa Cuadernos, y yo había entendido que los cerdos eran tanto gremialistas como políticos y como empresarios. Por eso cuando aparece esta causa, para mí fue muy impactante, porque era eso, la alianza entre la empresa, la política y cómo es el gremio, los gremios. Y así fuimos. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, el padre había mostrado que ese lugar había sido escondrijo y refugio de corruptos, tanto empresarios, gremialistas y funcionarios, personal en general. El tema es que el Ministerio de Desarrollo Social antes era el Ministerio de Obras Públicas, nace como Ministerio de Obras Públicas, asociado a las causas de vialidad. Y el Instituto Patria, donde se planifican acciones para pervertir la mente de jóvenes y cautivarlos. Y ahí están las palabras que el Señor fue dando. El edificio de Desarrollo Social tiene este monumento, donde pueden ver la manito como monumento a la coima. ¿Sí? Es un monumento a la coima. Y la mano como que la pasa mano plata para por afuera. detrás. El que lo hizo el profesor, digamos. El obelisco. En 1733 se funda la iglesia de San Nicolás de Bari. Ahí está la iglesia de San Nicolás. Se incorpora el asilo de huérfanos, estuvieron las monjas, también las carmelitas un tiempo. Era el lugar de chiqueros y dolores, el lugar que nadie quería ir. Cuando yo veía esto, digo, ¿cómo cierra lo de los chanchos? Era un lugar, es más, las carmelitas que estuvieron ahí estuvieron unos meses y se fueron por el olor y por todo lo que se movía en ese lugar. Fue el lugar donde se hizo en 1812 por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires. Se construye el obelisco diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, descendiente de alemanes, y construido por unas empresas alemanas, Geope y Siemens, allegadas al nazismo. Geope era una empresa muy grande en el mundo y que construyó las grandes obras del nazismo, complejos, de todo. Y está ubicado en la actual Plaza de la República. Y se hizo recordando los 400 años de la fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. Respecto al Instituto Patria, dice Instituto de Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana. Eso significa patria. Ese edificio fue hecho en 1922, es decir, que llevaba 100 años, se cumplen ahora desde su construcción. Entre 1933 y el 2003 funcionó el Círculo de Prensa, y es llamativo que este hombre, Roberto Arlt, era un escritor argentino. Él muere el 26 de julio de 1942, justo 10 años antes que muere Evita. Muere en la misma fecha. ¿Dónde lo velaron? En este edificio. Y él, su primer libro, todos los libros que tiene son libros como de corrupción, de miseria, pero su primer libro se llamaba La vida puerca. Y luego le cambiaron el nombre al Juguete rabioso por, digamos, consejo de otro. Relata robos, corrupción, un nene que era pobre y va creciendo, teniendo una vida miserable, y forman el Club de Caballeros de la Medianoche, que era una asociación ilícita destinada. Es decir, todo eso, lo que tiene este hombre, y si ustedes miran arriba el plano, por detrás, van a ver que el triángulo, bueno, está cortado a la mitad, pero de un lado está el Instituto Patria y hay una línea roja que llega, que es la bisectriz, se divide el triángulo en dos, y va hasta la Plaza Roberto Arlt. Él tiene una plaza en pleno centro de Buenos Aires, y es como, digamos, como que está bien marcado el lugar y la implicancia del espíritu que hay sobre este hombre. De hecho, él se casó en 1922. Y marcó mucho, digamos, espiritualmente todo ese lugar. Fue luego sede de la
de SKF, una fábrica de rodamientos, y entre el 14 y el 16 sede del Frente Renovador. Estuvo Massa previo a que sea el Instituto Patria. Es decir, hay una relación entre Massa y Patria. Y si miramos acá, dice que el 24 de julio, que esta fecha es importante, entre el 24 y el 26 es importante para el peronismo, y es la fecha del destructor de Santiago. Del 2008, como jefe de gabinete, ¿por qué? Porque renuncia Alberto Fernández. Alberto Fernández deja y asume Massa como jefe de gabinete. Y lo que tenemos ahora es algo replicado de eso, porque Alberto Fernández es un títere, ya no está más, y asumió Massa de nuevo. Entonces podemos ver la relación. El 24 de julio del 2009 asume como intendente del Tigre. El 24 de junio del 2013 funda el Frente Renovador, y entre el 13 y el 15 ocupa el lugar este Petit Hotel en Roque Sáenz Peña 80. O sea, ¿dónde está el Instituto Patria? Donde está hoy el Instituto Patria. Que fue, digamos, como una oposición espiritual a Cristina, pero en realidad los espíritus se alían. Uno puede decir, sí, están en contra, y en realidad, como vemos los resultados, es parte de todo un plan diabólico. Lo que ahí veíamos nosotros, porque fuimos desde el obelisco hasta ahí, en el edificio como que por fuera nada, tiene como es como si cuando la palabra dice que se blanquean las paredes, son paredes blanqueadas y que adentro está la pudrición, es lo que el Señor nos hacía entender. Justo cuando fuimos nosotros a hacer la acción profética fue un sábado 10 de septiembre a la mañana, entonces estaba todo muy liberado y pudimos accionar. Bueno, el Señor nos orientó a poner sal para que todo lo podrido se seque, después aceite para sanidad y después sal de vuelta para que quede pacto perpetuo. Y pidiendo que sean juzgados, lo llevamos como una demanda al cielo, al tribunal de Cristo, porque entendíamos que ahí adentro se pergeñaba como cosas muy horribles. Bueno, y ahí está el staff que está en el edificio, como Calparrilli, digamos, como presidente del Instituto Patria. Obviamente es un búnker donde se toman decisiones para cooptar jóvenes. El principal propósito de esto es cooptar a través de la cámpora y a través de todo un sistema, jóvenes. Ministerio de Desarrollo Social. En 1790 funcionó la primera Plaza de Toros. Ustedes, como saben, la Plaza de Toros es derramamiento de sangre. Es un lugar consagrado, un lugar, llamémosle como una peregrinación, que marca una nación, marca un país. En el denominado pasaje, el callejón del pecado. Porque ahí se juntaban a hacer las cosas que no tenían que hacer, se juntaban en ese lugar. Entonces, ya de movida es un lugar que quedaba justo en las afueras. Yo digo que era, ya no es. De 1933 a 1991 fue sede del Ministerio de Obras Públicas, se construye a partir de una ley aprobada el 24 de julio del 33, y funcionó como Obras Públicas hasta el 91, después como Ministerio de Economía, luego el Ministerio de Salud, y finalmente el 2010 para acá como sede del Ministerio de Desarrollo Social. El 26 de julio del 2011 se inauguró 2 murales de Evita, aniversario de su muerte. Uno de la cara que va a Constitución y el otro de la cara que va a Retiro. Por la renuncia como vicepresidenta. El acto de renuncia como vicepresidenta se hizo en ese lugar, cuando era Ministerio de Obras Públicas. Como Ministerio de Obras Públicas, ella fue, estuvieron en palco todos los sindicatos, y ella no quiso ser vicepresidente. Es decir, se estaba muriendo, eso fue el 22 de agosto del 51, ella murió en el 52. Y por otro lado, José Hostal puso 2 estatuas, que fue el arquitecto, como monumento a la coima. Lo que veíamos, ahí está la posición de la estatua, y ustedes ven la manito hacia afuera. Y arriba, la imagen de Evita. Uno a veces se pregunta
¿por qué esto sigue? ¿Por qué sigue teniendo poder? Y el Señor nos hace hacer esto, a nosotros nos hizo ir a Junín en provincia de Buenos Aires, nos hizo quebrantar la ley que decía que ella era jefa espiritual de la nación, yo tuve que ir a la tumba en Milán, es decir, hay muchos actos que lo que hicieron fue quitarle poder. Entonces, estas cosas están como símbolo pero lo que se mueve espiritualmente es otros espíritus, que tienen que ver con miseria, porque lo que van haciendo es mutando. Ahora, de haber ido a este edificio, implica que hay una destrucción de diseños. Que fue sí, acá donde está la flecha, que está interesante, está ella, Eva, con un micrófono, y el Señor nos hacía, y es la cara que da para el obelisco. Y entonces el Señor nos hacía ver que había una conexión por abajo de la tierra, que fue lo que uno rompió, pero cuando nos estábamos yendo al obelisco, nosotros nos perdimos con Ruth, y pleno obelisco, 9 de julio no te puedes perder. Pero entramos y le preguntamos como a 5 personas para dónde estaría el Congreso. Nos decían cualquier cosa. Y entonces en un momento el Espíritu Santo me dice, opera espíritu de confusión. Y cuando me doy cuenta veo que ahí hay con ella con el micrófono, como que el Señor me hacía entender que ha estado soltando eso ella, palabra de confusión, así que fue lo que cortamos también. Y bueno, rompimos eso y que no más mensajes confusos, no más utilizar esta voz, porque lo que usan los medios de comunicación, y bueno, sabemos que quien de alguna forma la quería tomar ese espíritu, yo entiendo que mucho de eso tomó la vicepresidenta, y utilizando esa voz, así que bueno, la callamos en el nombre de Jesús, sacamos toda esa forma de mandar y emitir mensajes por los aires. Bien, ahí pueden ver otra vez el triángulo, los lugares y las palabras que dio el Señor. En el obelisco Isaías 2, 11 al 17, en el Misterio de Desarrollo, Isaías 3, 13 al 24, y en la Fundación Patria, Jeremías 4, del 1 al 4, y el 4 al 9. Dejamos después, ustedes busquen las palabras. Sí. Bien, ¿qué otros lugares de poder fue comisionado ahí? ¿Querés contar? Bueno, esto había sido mucho antes, creo que yo lo compartí ya, pero bueno, para que quede acá. El Señor me había mostrado que había una puerta secreta en el Congreso de la Nación, como un pasaje que la gente de Dios tenía acceso para llegar al subsuelo por esa puerta, y que algunos teníamos llave, digo algunos teníamos porque yo sabía que yo tenía una llave, y había personas que tenían llave para ingresar por ese pasadizo. Y llegaba uno al lugar donde pergeniaban las leyes, porque el Señor me hacía entender que las pergenian desde el inframundo, o sea, en el subsuelo. Y cuando yo tuve esa revelación, estaba de presidente, no sé en cuál de los mandatos, pero era Cristina Kirchner, y ella tenía 60 homosexuales muy inteligentes como de asesores para la elaboración de proyectos. Entonces yo voy por el pasillo y yo veo que el que había ido anteriormente no cerró bien la puerta. Y entonces ella se dio cuenta de la existencia de la puerta, porque es como que por la parte interna del Congreso esa puerta no la ven, está camuflada. Pero cuando yo me doy cuenta que ella se entera, yo corro para cerrar la puerta, cierro y le pongo llave, pero ella se dio cuenta que ahí había pasado algo. No detectó la puerta, pero yo supo que algo había pasado, entonces mandó gente para que capturaran al que había estado entrometido. Y entonces los mandó por los costados, que realmente de los costados donde yo vi que estaban, esas son puertas oficiales. Por este costado, del lado del Instituto Patria o de la calle Rivadavia, es el acceso de los diputados, y por la otra, que creo que es Mitre, no sé. Por el otro en paralelo es el acceso de los senadores. Y vinieron estos que eran como ninjas para agarrarme, y bueno, yo salí corriendo por la calle que se llama Combate de los Pozos,
Y ahí yo dije, de acá solo salgo con fe, porque venían de los dos lados, y ahí fue como que volé, me eyecté, no sé, algo pasó y salí. Entonces ahora que fuimos, ya que estábamos ahí tan cerca, yo dije, voy a ir con la llave a esta puerta secreta y vamos a accionar lo que el Espíritu Santo nos ponga, de cerrar puertas, de pedir justicia, de que las leyes sean las que el Señor permita, bueno, una serie de acciones. Y aquí que fuimos y la puerta existía. Fue hermoso porque, bueno, fue entrar ahí y sellar y poner llave y ensordecer a los que están dentro y ponerlos ciegos y que realmente salgan las leyes que Dios permite y las otras sean anuladas. Acá vemos una vista de Buenos Aires de 1829. La ciudad era muy pequeña y todo lo que es el Puerto Madero ahora, todo ese lugar era agua, tierra, digamos, agua, y estaban los pozos, el pozo de la Merced y el pozo de San Francisco, y había otro pozo más. Los barcos fondeaban. Y arriba podemos ver los pozos, que es donde fueron los combates de los pozos. Esto, y la calle que estaba detrás del Congreso, que la que está hablando Mónica, se llamaba Calle Los Pozos. Después se le cambió el nombre a Combate de los Pozos, pero no se sabe por qué se cambió a Combate de los Pozos, obviamente que es por la batalla, pero originalmente eran Los Pozos porque se supone que había pozos en ese lugar. Entonces entendemos que son accesos por atrás, claro, del Congreso. Y si son pozos, son para abajo. Y ahí en el centro fueron a varios lugares. Una es el Congreso, la parte de atrás, ahí la ven a Ruth en la puerta trasera de entrada de senadores. Abajo la Plaza Mariano Moreno, donde está la estatua y hay un árbol. Después la sede de las Madres de Plaza de Mayo, también fueron ahí, no sé si quiere comentar algo. Eso está ahí entre Obelisco y la Plaza Moreno. Así que fue muy interesante. Ya andábamos bajo la unción, dijimos, le vamos a dar a lo que venga. Porque aparte entendíamos esa habilitación, cuando entendimos el espíritu de confusión que generaba a través de los aires y con tal vociferación de exaltar cualquier cosa, y eso ya había sido anulado, nos dimos cuenta que acá era un lugar que también había que cerrar las voces, porque sus inicios tal vez fueron buenos y con buenas intenciones, pero después se tergiversó y ahora es cualquier cosa esto de la asociación de madres. Así que también el mandato del Señor era aceite para consagrar y ungir y sal para que se queme lo podrido y se establezca pacto perpetuo. Y como que más que nada el Señor y partida van a tener que rendir cuenta, o sea, se marca un tiempo final en que no se va a poder hacer lo que se quiera, sino empieza una nueva... nuevos guardianes en ese lugar, nuevos, guardianes que van a establecer el señorío de Cristo gobernado y entendimos por el ángel de justicia. Bueno, y después, en el recorrido... Sí, pero antes de eso sellamos y ese mismo día el Señor nos hizo entender que había que ir al edificio de Tribunal de Justicia de Comodoro Pi. Okay. Así que fuimos ahí y eso cerramos en la acción del día 10 de septiembre en Comodoro Pi. Fue precioso y cuando terminamos toda la acción en el obelisco, ¿sabe que a Ruth se le cayó el frasquito con el aceite y se derramó todo el aceite que quedaba ahí? Y entonces Ruth dice, esto es profético, porque cuando fuimos por segunda vez, porque el Señor nos hizo terminar el triángulo, pero después había que ir de nuevo al obelisco para levantarlo como un lugar de convocatoria, pero un lugar de parte de Dios, ya no más de cerdos. Y ahí se volcó y se cayó todo el aceite y fue muy, muy, muy lindo eso. Entonces Ruth pasó a comprar otro frasco
Y ahí nos fuimos a Comodoro Pi con aceite renovado, y fue hermoso porque, bueno, nada, no había nadie, nosotros hasta rugíamos, y el Señor nos daba de rugir en los lugares, estábamos re felices. Así que en Comodoro Pi también hicimos eso, y ahí volcamos muchísimo aceite, y eso me llamó la atención a mí, como que el Señor dijo, acá hay que como bañar de aceite. Y estaban los portones de acceso por donde entran todos, y como era establecer nuevos guardianes y el ángel de justicia como liderando lo que se va a establecer como un nuevo tiempo de justicia en la nación. Eso fue hermoso. Después fueron al centro de la ciudad de Buenos Aires. Centro geográfico. Centro geográfico. Eso está ahí en Villa Crespo. Fue hermoso porque también estábamos como a 5 cuadras de donde nos quedamos, una familiar de Ruth, y ella así como al pasar a la noche charlando, nos preguntó, ¿qué están haciendo? Le fuimos comentando. Ella no conoce, no practica el cristianismo, pero es una persona preciosa. Y entonces cuando le conté que los hijos de Dios quería que manifestáramos el reino y que trajéramos paz, que la tierra gime por la manifestación de los hijos, le dije, nosotros estamos haciendo y obedeciendo, notificando a la tierra, a los lugares, a los aires, a la creación de lo que Dios quiere y del diseño para el cual Dios lo llamó. Entonces dice, acá cerca está el centro geográfico de Ciudad de Buenos Aires. Acá dice en el Cid Campeador. Y dije, bueno, bañar vamos a ir. Bueno, dice, yo quiero ir con ustedes. Así que ella nos sacó las fotos y fue con nosotros, y pudimos también establecer lo que legalmente en guerra es: tomás el centro y tomás todo. Y dijimos, wow, fue maravilloso. Y estábamos en eso, y lo que quedó muy impactada esta señora Susana, porque vino una paloma blanca y se posó, apenas se ve ahí en la cabeza del Cid, del caballo. Entonces le sacamos el rango que tuviese para que realmente se establezca el señorío de Cristo, porque sabemos que además de ser Ciudad de Buenos Aires, es el centro administrativo, porque ahí está todo lo administrativo de la nación. Así que fue precioso eso. Y al final, el aeropuerto. Y cuando yo me venía, que andaba todavía me quedaba aceite y me quedaba sal, y me venía en el vuelo el día 12, y llegué muy temprano al aeropuerto, me fui, y el Señor me instruyó que ponga en el Río de la Plata, porque de ahí yo vi que salió el ángel. Entonces puse aceite, desaté esa puerta, y como puerta de justicia el Río de la Plata, ya no como aguas de corrupción, aguas de que en el puerto se negociaba todo, fue como había sido como una puerta de perversión, de corrupción, de negocios turbios, de tráfico. Bueno, pedí perdón por todo eso, digo, Señor, que tu ángel de justicia, que yo sé que está ahí, en esa puerta de las aguas, establezca nuestra nación como un punto de negocios que sean legales, bueno, todo lo que el Señor traía. Y después por los aires, porque estaba en el aeropuerto, también porque me hizo ver que era una puerta por los aires y una puerta por las aguas. Así que fue hermoso. Bueno, después hablamos de la puerta norte y sur, acá donde participaron Israel y Eliana. Dice Levítico 23, 23 al 25. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, es decir, el 26 de septiembre, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocatoria. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahweh. Es decir, nosotros sabemos que es el Yom Teruah, que tiene que ver con el toque de trompeta. Entonces el día 25 que se hicieron las acciones, a la tarde, era el toque de trompeta. A la tarde del 25 de septiembre, esto podemos
variar, digamos, algunos pueden decir el 26, el 27, depende cómo la quieran medir, ¿sí? Nosotros teníamos el comisionamiento para ese día y por eso tomamos ese día. No vamos a andar discutiendo si es un día más, un día menos, una semana después. Levítico 23-24, Yom Teruah o fiesta de las trompetas, también se llama día del toque de shofar. Ese día toca lo que representa la última trompeta. También es el día del juicio, día en que Dios se sienta en el trono de justicia, día del recuerdo de las acciones del año anterior, donde la gente puede, digamos, el pueblo judío considera que hay dos momentos entre el primero de Tisri, el toque de trompeta, hasta el día 10, que es Yom Kippur. En esos 10 días, vos te podés arrepentir el primero o te podés arrepentir el día 10. Depende de tu condición de judío y cómo estés. Entonces hay cosas que se perdonan ahí y quedaste limpio, y hay cosas que se perdonan el 10. Pero es una tradición. Después, Rosh Hashanah, o cabeza de año, 5783. Es el primer mes del calendario hebreo moderno y año nuevo judío. Así que empieza el año nuevo. Entonces, fue importante ese 25 a la tarde. Uno de los nombres de la festividad es Kese, en hebreo cubierto u oculto. ¿Por qué? Ya que es la única de las festividades que acontece en Rosh Hodesh, en novilunio, es decir, la luna está nueva, la luna no se ve. Todas las fiestas son con luna llena, es decir, el 14 del mes, ya sea para Pascua, para Pentecostés, son todas, o incluso para Cabañas, empiezan el día 14, que es con la luna en el máximo esplendor. Esta es la única fiesta que comienza el primer día del mes, es decir, con luna nueva. Ahora, también se llama el día menos pensado, porque es cuando no tenemos luna, no vemos. Y recién cuando empieza a aparecer el primer gajito en la luna, ese es el día 1. Pero puede ser que ese día esté nublado, entonces será el día siguiente, el primer día del año. Entonces puede variar, pero básicamente nosotros tomamos la fecha que el Señor nos da. No andamos peleando si se vio la luna, no se vio. Bien, es la única de las santas convocatorias de Levítico que no está cumplida por el Mesías. Es decir, ya se cumplió Pascua o Pesach y Pentecostés o fiesta de las semanas. Es decir, que esta sería la tercera fiesta importante que marca la segunda venida. Inicia con juicio y termina en victoria. Es decir, termina en tabernáculos o Sucot. Entonces, ¿cuál era lo que nos habló el Señor de un marco de un cambio de temporada? Y había que tocar el meridiano de Greenwich y en la Argentina el paralelo norte, el paralelo sur, meridiano oeste, meridiano oeste. Es decir, había que tocar como los puntos. Entonces, ¿quiénes lo iban a hacer? Familias. Familias, matrimonios, en este caso con los chicos que fueron al norte. Es decir, gente, Dios quiso en esta tarea que no sean guerreros, sino que sean gente consagrado como familia. Por eso, allá en el norte estuvieron los Winter. Sí, básicamente también yo vi una cosa muy distinta, no vi una guerra como se ha hecho en otro tiempo de avanzada, sino yo entiendo que fue una guerra de altares y ni siquiera, o sea, vieron que la palabra dice las puertas de las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y hay como una explicación, o hay desde lo original habla que son puertas defensivas, o sea, como que el infierno en esa exclamación se está defendiendo el infierno. Y entonces esa defensa no prevalece contra la iglesia. Y la iglesia sube solo por ser
iglesia, hablando de nosotros como cuerpo de Cristo, no hay forma de que el infierno pueda prevalecer contra el cuerpo de Cristo. Y obviamente eso se comprobó absolutamente con la resurrección. Entonces, en ese entendimiento creo que nosotros nos levantamos esta vez. Simplemente tocando un shofar, simplemente adorando, simplemente siendo cuerpo, siendo iglesia. Por eso entiendo además que, bueno, el Señor tomó familias, tomó hijos. Por ahí algunos han estado solos, no quiere decir que al tomar familia tiene que ser esposo, esposa, hijos. Familia como cuerpo de Cristo, como su iglesia, como su esposa. Y así que es simple, no había argumento de parte del enemigo de poder hacer una contraataque o lo que fuera, no existe. La palabra dice en Levítico 23, 25, haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahweh. En hebreo, el Strong 784, Esh, que significa fuego. Y estar en tierra del fuego, con una palabra profética que dice que el fuego sale desde el sur, desde los confines, desde Tierra del Fuego, es tremendo porque uno entiende que la fiesta termina con la ofrenda y nosotros, cada uno de nosotros, los que participamos, fuimos ofrenda, nos ofrendamos. Nosotros todo este mes tuvimos de intercesión, adoración a la noche. Y en particular, yo me anoté a las 2 de la mañana todos los días y Mónica a las 3 de la mañana. Creo que los peores horarios para nosotros. Y yo le dije, Señor, te voy a dar lo que más me cueste, porque para mí es muy fácil hacerlo a las 12 de la noche, porque a las 12 yo estoy llegando de la escuela y lo puedo hacerlo más bien, o a la mañana antes de levantarme. Pero elegí el peor horario y le puedo asegurar que fue durísimo, durísimo. Y el Señor me dio el sacrificio. Eso era la ofrenda que Él quería. En la costa sur de Argentina, Ushuaia, bueno, ahí fuimos con Mónica, no sé si levantamos altar, tuvimos que ir a un monte alto, sobre la nieve, ir a muchos lugares, en la misma Ushuaia. Pero básicamente entendíamos que se activaba la puerta sur esa fecha y que había que ungir, que ese era el mandato, ungir. Incluso nosotros entendíamos que nosotros éramos el aceite, donde íbamos pisábamos, más allá del frasquito que llevábamos, que era pequeño, pero era ir nosotros como la unción del cielo. Puerta Norte. Y en la puerta norte, en la que acá, ahí fueron Eliana e Israel. Y ellos fueron hasta el límite. Nosotros fuimos hasta el mar, el límite del sur al mar. Y ellos fueron al límite norte, el límite con Bolivia, la tierra. Ahí ven el cartel de Argentina, que es justo el límite. Se pararon en el medio del puente, tuvieron que cruzar y volver, pero... Sí, por ahí que nos compartan no sé si quieren comentar algo de primera mano. Sí. Activen el micrófono que no está prendido. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, mira, ahora que los escucho, tenemos muchísimas cosas en, digamos, común que el Padre nos habló, y yo le doy toda la gloria a Él porque sabía que nosotros teníamos que ir. Bueno, todo el mes estuvimos también orando, desde el 1 de septiembre hasta el 30. Estuvimos con los hermanos, con los de Chile, estuvimos ahí orando, y los últimos 3 días ellos igual sabían que íbamos a ir, y el día 28, 29 y 30 fue a donde el Padre nos, digamos, llevó para que estemos más horas, ¿no?
El padre, el 8/5, cuando yo en esa visión me da el decreto real para la nación, en ese lingote grande de oro que tenía perlas blancas arriba. Bueno, yo acá tengo todo anotado. O sea, nos dijo que era un tiempo de clamor y lloro por nuestra nación. Una medida de justicia en nosotros. Un arrepentimiento y tomar conciencia de nuestros pecados, humillarnos delante de Él y reconocerlo. Honrarlo y temerle con temor reverente. Y recibimos después, en el mes, que teníamos que hacer una endecha sobre nuestros ídolos, sobre los ídolos nuestros. Dice, es una endecha sobre nuestros ídolos, endecha como canto de un juicio, un lamento sobre los enemigos del Señor, un juicio en contra de nuestros ídolos interiores y territoriales, derribando el baluarte anunciando su voz y no la mía. O sea, nosotros fuimos con ese entendimiento. Primeramente pedimos perdón, Israel y yo, con los, digamos, hermanos, que estuvimos todo ese mes orando. Inclusive, yo, cuando vos, Juan, mandaste el audio, yo le estaba preguntando al padre, porque queríamos saber si teníamos que ir, y en la Inter, que fue el 5/8, a mí el Señor me dio Apocalipsis 5:5. Me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, y él es digno, el único digno de abrir el rollo. Entonces ahí, cuando recibimos que teníamos que entrar en un lamento y en un clamor y en un gemir por nuestro país, entendí más cuando me dio eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando nos vamos para el puente, y ahí el padre me dice que adore y que suelte eso, que suelte todo Apocalipsis 5. Sí. Pero el tema es el tema es que nosotros pasamos durante este mes un mes de familia. ¿Por qué? Porque mi suegra cumplió los años, mi cuñada, que está en Málaga, España, nos trajo un aceite de oliva virgen, extra virgen, que se lo dieron en una boda. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros íbamos a ir, y fíjate el nombre. Sí, oro. Oro. Entonces, cuando yo veo esto, y cuando viene Anita, que bueno, nos trae cosas de allá, nos trae fiambre, dice, yo les traje esto que me lo dieron en una boda, la boda es de Pedro, Manuel y Carolina, el 18/6/2022. Entonces ellos dicen que dieron esto a todos. Cuando yo veo, digo, oro bailen, dije, wow, o sea, es el lingote de oro que yo recibí. Entonces le dije, Señor, es el lingote de oro. Entonces ahí es como que el padre durante todo el mes me iba mostrando, y era como que acentuaba más en mí todo el tema, porque, o sea, hablábamos con Isra y le decía, vamos a ir a ungir. Obviamente que nosotros somos el aceite, y su, digamos, unción está sobre nosotros, pero el padre nos trajo de España el aceite extra virgen para ungir. Porque justamente los españoles entraban por la Quiaca. Claro. Entonces entendía que estábamos como redimiendo, ¿sí? Y cerrando todo lo que venía de España, todo lo que vino del Perú y por España, de los españoles que pasaban sí o sí por la Quiaca. Entonces ungimos con este aceite toda la mitad del puente, ¿sí? Donde dice Argentina, y del otro lado es Bolivia, esta es la mitad del puente. Y fue tremendo porque yo aún, estaban los gendarmes de un lado y los gendarmes del otro lado. No podíamos tocar shofar. O sea, yo puse el shofar desde el celular. Y nos estaban mirando porque no se puede estar ahí. Pero el Señor nos... Tuvimos que pasar a Bolivia, estar un ratito para que no nos vean los gendarmes de Argentina, que eran los que más estaban, digamos, como que más nos veían, y yo le pedí permiso al gendarme de Bolivia si podíamos sacarnos fotos, porque ni foto te podés sacar ahí donde están las fotos, puente, claro, en el puente,
y tuvimos casi 20 minutos, Sí. mientras los gendarmes de Argentina nos miraban y nosotros íbamos y paseábamos por la mitad ungiendo, poniendo aceite. Adorando. El Señor me dijo de la piedra angular, ¿sí? Que le ponga, agarré una piedra, la consagré al Señor y declaré que era la piedra angular y la tiré sobre el río que está ahí, ¿sí? Y le puse vinos, que la piedra angular me dio la palabra de el ángel del Evangelio Eterno que entraba por la puerta, ¿sí? Norte. Eso fue muy tremendo también porque me dio, digamos, el pasaje y después me lo termina de confirmar cuando se lo comento al hermano de Chile. Dice que ellos hace una semana habían hecho lo mismo en Chile. Sí. Habían declarado que el Evangelio Eterno también iba sobre Chile, o sea que era todo una coordinación de parte del cielo, Sí, sin saber lo que ellos habían hecho. Y yo después que el Señor me dio los versículos y que lo declaré, fue muy poderoso, porque yo vi una puerta en el espíritu, en la mitad, porque yo quería ver a dónde estaba la puerta, y me voy al medio de la calle, y el Señor me dice, no es acá el medio, la puerta es todo el puente, y veía como el verde oliva, pero era un verde como fluorescente, muy, muy fuerte, muy potente, y que iba o sea, todo el puente cruzaba así. Así que destruimos el puente, ¿sí? La línea ley que había, Sí. primero lo destruí, ¿sí? Y después cerré la puerta para que el enemigo ya no pueda entrar, y después se abrió la puerta para que entren los hijos, para que entren ángeles, y que entren ángeles con el Evangelio Eterno, ¿sí? Para toda la nación, que Claro, sea una puerta. Y era una Y puerta eso lo con vi el al último. aceite, de, digamos, oliva, así, como que bueno, abrió. El tema de los vientos también. Y después, bueno, y después llevamos la sal de las salinas. De Cuando las fuimos el año pasado. Sacamos sal de las salinas grandes, donde se saca fuimos a hacer litio. acciones también. Sacamos sal que está a 3.000 metros de Purmamarca. Fuimos el año pasado y nos trajimos sal de ahí. Sí, así Entonces, que después sellamos con sal. Con esa sal de ahí. Pero después, durante ese mes, mientras yo todos los días le iba consultando al padre, bueno, Señor, mostrame, tenemos que ir, tenemos que hacerlo, una cosa, otra, pasó algo que no sé si le estaba preguntando si tiene que ver con lo que vos, Moni, hiciste ahí en el Patria, en el Obelisco, o sea, porque yo desde niña, siempre en mi casa siempre era Evita, y bueno, Perón, y mamá era súper peronista, y bueno, demás, entonces tenía a la Virgen, a los santos, y a Eva, bueno, y así, hasta que después cuando yo crecí, ¿no? Me di cuenta que, o sea, que no. Entonces es como que entiendo que también esto de que el padre me dijo que nosotros teníamos, o sea, para ir, teníamos que estar sin deudas, digamos. Y nosotros teníamos una deuda del año 2017. ¿Sí? Nosotros teníamos una deuda, y esa deuda desde el 2017 hasta el 2022 fue creciendo, y nunca pudimos llegar a, digamos, pagarla. Entonces, el anterior mes nos llaman del banco y nos dicen, si ustedes no pagan esa deuda se va a ir al doble. Entonces a mí es como que me entró a los dos, ¿no? Nos entró como diciendo, tenemos que, Señor, vos sos quien nos provees, vos sos nuestro, vos tenés que darnos todo para pagarla. Entonces el Señor me dio todo el dinero en la mano para que lo pague, y me dijo, tenés que pagar esa deuda de una vez. Y la deuda era de 70.000 pesos. 70. Entonces yo cuando le digo, pero Señor, es una deuda que tenemos que pagar, y era como que había como una conexión en nuestro país. O sea, era como una deuda que había que saldarla, pero no solo por digamos, nosotros, sino por el país. O sea, como que representaba 70 años, 70 o sea, una generación, años, claro. justo O sea, yo 70.000. dije, Señor, no, esto va Y nos más dio el allá Señor de para esa pagarlo. deuda. Y Él me dijo, yo te voy a dar toda la plata,
Y así fue, me dio toda la plata y yo la pagué el 30, el último día, no sé si fue 30 o fue 31 de agosto, o sea, antes de que empezara septiembre. Que eso fue también como muy así, y Claro. el padre me dijo, la tenés que pagar en este mes, hasta el último día. Y yo le dije, mira, te lo cuento y se me pone la piel. Pero yo entendía que era más allá, ¿no? Entonces ya después cuando vos, Mónica, empezaste a hablar sobre Evita, sobre todo el tema de, bueno, justicia y bueno, demás, entiendo que también nosotros fuimos con eso, ¿no? Con una deuda pagada. O sea, con una deuda pagada, el Padre nos habilitó para que nosotros vayamos y cerremos esa puerta y ahí tomemos ese lugar, ¿no? Y bueno, y el Padre también Y después nos ha dicho que teníamos bien. que entrar y que teníamos que rendir cuentas. O sea, teníamos que rendir cuentas con Él, ¿no? Entonces ahí estamos en ese digamos, Claro. proceso de rendir cuentas. No, lo último, que cuando ya estábamos volviendo, los vientos estaban como para arriba y los vientos cambió el O sea, viento. cuando íbamos, los vientos venían desde Argentina para Bolivia. Y cuando volvimos, los vientos venían desde Bolivia para Argentina. O sea, entraban por la puerta, o sea, justo cuando que yo lo filmé, el viento cambió en un ratito, cambió, y justo cuando nos estábamos viniendo, entonces y cuando los estábamos vientos llegando, entraban, y yo entendía que ese viento eran los vientos del Espíritu entrando por la puerta, y que se había hecho y había una libertad y una presencia tremenda. Al principio hubo una lucha, ¿sí? Porque nos observaban, fue muy tremendo estar en un puente de 80 metros y tener muchas personas donde no podías estar mucho tiempo ahí, y que los gendarmes, todo, y que el Señor nos haya hecho hacer sin que nos porque saquen de ahí, porque nos podrían haber sacado, como 45 minutos. porque nos podrían haber sacado de ahí, y podríamos no haber hecho nada. Y al último fue una libertad que yo los podía ver a los gendarmes en el espíritu, y ellos me miraban y bajaban la cara, porque había una libertad ya, que ya el enemigo, empezamos a ya sentir libertad, sentimos que había sido destruido. Y al final como una paz. Y teníamos tanta paz que no, digamos, queríamos irnos. Y cuando estábamos ahí, en esa fotito que está en el puente, no sé si ven, yo cuando miro hacia el río, veo como ovejas que van cruzando desde Argentina hacia Bolivia. Y una, ¿cómo se llama? Pastora, que se ve ahí, que iba atrás. Entonces mientras yo adoraba decía, wow, y en esas ovejas se van, y después vuelven hacia nosotros. Y yo hablaba con el Padre y le decía, Señor, estas ovejas están pasando desde Argentina para Bolivia, pero ya después entraban en el río y ya caminaban ahí como juntas. Y había ovejas, había cabritos, había varias ovejas, había cabritos y había... ¿cómo se llaman los ¿Corderitos? Corderitos. Y ella ahí, entonces ahí, bueno, fue ahí también, bueno, soltamos, ¿no? Palabras, pero eso fue hermoso. Así que bueno. A nosotros también nos pasó con el viento allá arriba. En el sur, sí. En el momento del toque del shofar fue, pero ensordecía el viento, fue muy tremendo. Yo no filmé eso, pero fue poder, yo me tuve que levantar a adorar así, o sea, nada, sentís que el viento te levanta y te lleva ahí en envuelta. Muy tremendo. Bueno, glorioso. Gracias. Vamos al objetivo 4. Yo voy a hacer otros lugares. Bueno, la idea era sobre Argentina, sur, norte, y lo veía al revés, porque veía como una cruz entre Rawson y Esquel. Entonces yo veía como una cruz que se estaba instalando donde la base estaba en La Quiaca, y obviamente hay algo llamativo, porque la bandera de Tierra del Fuego de Ushuaia tiene la Cruz del Sur, como símbolo. Ya el Señor una vez nos había marcado la cruz. Bueno, esto es en Rawson se juntaron, adoraron, se juntaron a partir de las 4, fueron al puerto, fueron a una fábrica abandonada que yo hace varios años, antes de venir a vivir acá, es decir, hace más de 18 años, yo vi que dentro de esa fábrica, que era una tintorería industrial, estaban muchos chiquitos y todos los nenes, hasta 10 años,
eran todos puestos ahí, en cautividad, y no podían hacer nada, eran como esclavos y como zombies. Y bueno, ellos fueron a desatar eso, fueron a las entradas de la ciudad, y sobre todo le hizo desatar los mantos equivocados. Ellos veían como al costado de la ruta había mantos, y eran mantos que habían puesto sobre la gente, sobre las diferentes iglesias, y ese manto había que retirarlo para traer sanidad, sobre todo en religiosidad, mantos que se perdieron de gente que funcionaba en lo apostólico, en lo profético, y la iglesia los cortó. Entonces, y fue tremendo, porque en la semana tenemos una amiga que es profeta, y el Señor le habló en sueños para que pida perdón por el manto que había hecho, por las cosas que había hecho, y justo llama ese día, digamos, para pedir perdón. Entonces fue como muy sanador. Todavía no hablé con ella, pero bueno, tengo que va a estar bueno. También fuimos al Cerro Dragón, ahí está Mónica tocando el shofar en el Cerro Dragón, nosotros poniendo aceite. Villas Radatili, que queda cerca de Comodoro, es donde vive Cristóbal López, y justo atrás donde estoy con la bandera está el casino. Y el Señor nos hizo orar por todas las cosas que se hacían mal. De hecho, donde está el cartel de Radatili es la autopista que nunca se terminó, entre Comodoro y Caleta Olivia. Y que se la sacaron a Lázaro Báez, ahora se la dieron a Cristóbal López, y él cobra por mantenimiento un porcentaje, pero no están haciendo nada. Bueno, se oró mucho por eso. Cerro Dragón es los lugares de petróleo, digamos, se saca petróleo. Entonces ya nos hizo, hay molinos eólicos, hay parques con energía solar, digamos, pero básicamente es petróleo lo que hay ahí. La gente de Río Negro, de Neuquén, bueno, fue a 6 salidas con Río Negro, y me doy cuenta ahora que puse la misma foto, me mandaron fotos distintas y puse la misma. Bueno, y también en Santa Cruz, en el aeropuerto, el Señor nos permitió ir ahí, tocar el shofar, ungir la ciudad. Bueno, esto es salida de Trevelin para Chile, es decir, porque el Señor me había dicho antes, cuando empezó el mes de septiembre, que ese era el punto donde tenías que ir a ungir. Entonces, bueno, fuimos a ese lugar, fuimos por el Dragón Rojo, ahí en el molino, el cruce de caminos a la comunidad mapuche. Bueno, hicimos varios lugares que el Señor nos estuvo marcando para ir, y unas escuelas que el Señor le había puesto a Magdal de Rawson, y nos dijo que el Señor había dicho tal cosa. Entonces, como que fuimos obedientes en ir a los lugares que el Señor nos había marcado. En esto también intervienen varios países, en adoración e intercesión, de hermanos de Chile, de Costa Rica, de México, Nicaragua, de Reino Unido y de Israel. Es decir, ellos estuvieron apoyando, bueno, acá Lucía fue una. Bien, ¿qué otro objetivo? La Virgen de la Merced. La Virgen de la Merced es la patrona de Ushuaia, y que justo tiene el aniversario el 24 de septiembre, el Día de la Virgen. Cuando vinieron en el 2018 fue para el 24 de septiembre, que levantaron un altar, que vinieron los 6 de México, de Costa Rica, de acá de Argentina, y no sabíamos en ese momento que era el Día de la Virgen. Simplemente se hizo lo que había que hacer, y ese día, en el 2018, se cumplían 800 años del inicio de la misión de los mercedarios. Justo ese día era 800 años, ni un día antes ni un día después, ni un año antes ni un año después. Fue muy preciso Dios en traerlo y levantar esto. En el 2020, antes de la pandemia, yo voy a buscar un auto a Tucumán, y cuando vuelvo paso por el primer lugar que después tuvo asentamiento definitivo,
que pasó a ser Santiago del Estero. Primero estuvo en un lugar llamado el Barco 1, en Tucumán, después se fue para Salta, en el Barco 2, y termina en Santiago del Estero como el Barco 3. Y fue la primera ciudad con asentamiento estable de la Argentina. Ustedes saben que hay un diseño de 8, del diablo, que es Santiago, que es el espíritu del destructor. Y cuando voy al Barco 1, que es el primer asentamiento, vienen ángeles y limpian todo. Todo se llena de luz de ángeles, menos un cuadrado, como un espacio que era totalmente negro, como una caja. Yo veía como transparente, pero adentro era todo humo, y que era el lugar de la Virgen de la Merced. Se limpió todo menos la Virgen de la Merced. La Virgen de la Merced es aquella en la cual Belgrano le entrega el cetro del poder en la batalla, antes de la batalla de Tucumán. Y después de eso empezamos a ver esto que habían ido en el 2018 a Ushuaia, y la iglesia que está ahí en la foto, no la amarilla sino la gris, es la que está frente al mar, es la iglesia original, en Ushuaia. El comisionamiento era ir el día 24 de septiembre, el sábado. ¿Con qué tiene que ver esta Virgen? Con liberación de cautivos. Es decir, ¿cómo opera? No liberando cautivos, sino llevando gente a la cautividad. Siempre el enemigo opera en modo contrario a lo que es. Y después nos enteramos que este 24 de septiembre del 2022 se cayó la estatua de la Virgen de la Merced durante una tradicional procesión y se hizo añicos. Ahí ven las fotos, es decir, en la localidad de San Justo, en Santa Fe, que también tiene que ver Santa Fe. Bueno, esta estatua es, digamos, llevaba 117 años en el lugar. Esta aparentemente, según dicen, era una réplica. No sé si era una réplica, la cosa es que está el video, cómo se cae la Virgen y se hace añicos, y fue irreparable el daño, dicen. Es decir, más allá que haya sido en Santa Fe, entendemos que se terminó porque ya habíamos hecho en una intercesión donde David Krieger, él rompe la Virgen, que está en Faimalia, en Tucumán. Hay un lugar donde hay una réplica en tamaño natural de Belgrano, entregándole el cetro, entregándole el poder a la Virgen. En ese lugar también hay una réplica del Cabildo, una réplica de la Casa de Tucumán. Es un lugar de gobierno espiritual. Entonces, se acabó un poco la influencia de esta Virgen, que está relacionada con Perón. Está relacionada con Perón, como que hay una entidad que sostenía el poder del peronismo. De hecho, la calle en Buenos Aires, que se llamaba de la Merced, que iba hasta el Pozo de la Merced, después se empezó a llamar Perón, Juan Domingo Perón. Bien, otros objetivos fue de las prisiones. ¿Qué pasó? Cuando vamos a la cárcel, hay una cárcel muy vieja, que se empezó a construir en 1920, en la cárcel de Ushuaia. Ahí, en esa zona, al ser tan inhóspita, llevaron los presos más potenciales, primero a la de los Estados, al Faro San Juan de Salvamento, después hicieron otra cárcel y terminan haciendo esta cárcel. Pero ¿qué pasó? 10 días antes que lleguemos nosotros, colocan una piedra fundamental, refundando así espiritualmente la cárcel. Después, esa piedra fundamental dice, piedra fundamental, 1902, 15 de septiembre 2022, las piedras serán paredes de mi rústico cajón, donde yace un corazón que hablarlo quiere y no puede. Es texto escrito por un preso del penal. Entonces, entendíamos que teníamos que romper esa refundación espiritual que tenía que ver con las cautividades de las personas. Y declaramos que la piedra angular es Cristo, sacamos todo otro fundamento, establecemos la luz, la verdad y el diseño del Padre traído a esta tierra por sus enviados.
Allen Gardiner, Bridge, Thomas Bridge y otros misioneros. Tenemos que recordar que los primeros que llegaron eran cristianos a poblar esa tierra y a evangelizar, antes que los católicos. Sí, fue la única zona territorial fundada por cristianos. Entonces cierra con esto de que el fuego viene de ahí, porque fue la tierra sembrada con sangre de cristiano, porque a muchos los mataron los nativos. Y sí, hoy leía que Ushuaia, si bien tiene varias acepciones, cuando la fundan, los primeros registros de los evangelistas, antes que vengan los católicos, antes que venga la fundación de la CERRE, decía colonia cristiana. Era una colonia cristiana. Entonces, como que el enemigo se encargó de socavar la obra de todos los fundadores. Sí, porque una de en los museos que fuimos a mirar es como, queda como establecido como que el aumento poblacional y digamos el crecimiento económico y de la región fue en base a la cárcel, porque se llevaban presos mucho, después se llevaban mujeres para que vayan fundando vayan colonias, y históricamente y desde los registros es como diciendo, la cárcel fue muy buena porque trajo el progreso aquí. Entonces sacar ese error y eso que no era correcto. Bien, y el último objetivo, marcar temporadas. Esto de marcar temporadas tiene que ver con el sonar del shofar que trae nuevos vientos. De hecho, cuando fuimos en el avión, íbamos tocando el shofar arriba del canal de Beagle, arriba de los diferentes lugares. El Señor nos iba haciendo marcar y nos decía nuevos vientos, nuevos vientos. Y nuevos sonidos, nuevas frecuencias, sí. Suena el shofar de nuevos vientos desde el Reino Unido. Ahí están toda la familia Winder. Ellos estuvieron adorando, estuvieron en Greenwich, que marca un cambio en tiempo y de posición. El meridiano cero divide el este del oeste, marca el inicio de una nueva temporada y es la referencia del uso horario. Es decir, como ven, siempre son familias trayendo los diseños de Dios a la tierra. Y básicamente, ¿vos querés contar lo del velcro? Sí, en el inicio del 2019, no, del 2020, cuando después estábamos en Rawson nosotros y en la mañana fue clarísimo el Señor, así también en una visión, y oí claro que me dice, tienen que separar Greenwich, el oriente del occidente. Y justo ahí está, mira, veía a la familia Castillo. Nosotros estábamos en la casa de ellos cuando eso pasó, y el Señor nos hacía ver que en los aires había como un velcro, como esa tela de abrojo, que estaba pegado de parte del infierno, era eso, en los aires. Y entonces traía toda la influencia negativa oriental, especialmente a las nuevas generaciones. Todo lo que es depresión, bueno, esos dibujitos, y uno lo ve, y entonces estaba trayendo ese espíritu sobre nuestros niños y jóvenes. Y entonces el Señor me dijo, hay que destrabar, desarticular, separar, hacer esa separación de ese cerramiento así fuerte, y yo digo, Señor, ¿cómo lo hago? Y entonces yo de golpe me veo como que estoy arriba y estoy tratando de desprender, y era así como el abrojo. Y entonces dije, Señor, bueno, que vengan ángeles y me ayuden. Pero él me hacía entender que esto era una cosa de accionar de su cuerpo, de familia. Entonces nos pareció tremenda esta posibilidad, porque fue del cielo. O sea, Allen, él es médico y ha vivido en Inglaterra, pero a su vez se llama Allen por Allen Gardiner, porque los padres estuvieron en la Patagonia y fueron muy, o sea, ellos se metieron en la historia y de todo lo de Tierra del Fuego y estuvieron allá, y o sea, viene de familias, de generaciones, de conocer y de ser gente tremenda del Señor.
los ancestros de Allen. Entonces, él tiene esta bendición y posibilidad de trabajar como médico, a veces por años ha estado en Inglaterra, y ahora ya hace tiempo estaba acá acá en la ciudad, es más, congrega con nosotros, adora con nosotros. Polito, que es, a ver si lo el puedo primero de la mostrar, foto. Él fue en el 2018 a Ushuaia con nosotros cuando fuimos a levantar el altar, y después se hizo, estudió para guardaparque y le asignaron ese territorio. Fue el que puso, cuando Juan arrancó el video y dijo, esperamos que arranque Tierra del Fuego, ahí estaban las manos del ungiendo, y le permitió al Señor viajar ahora, y él está, esta segunda etapa del ungimiento está en Inglaterra. Johnny, que es también congrega con nosotros, pero él hace más de un año, se fue cuando abrieron las fronteras después de la pandemia. No, fue antes, sí, tenés razón, los agarró la pandemia ya. Y Mike, que es el más chico, que es músico, él está congregando en Gales y está haciendo una tarea tremenda en las escuelas, llevando Biblia y llevando, bueno, a las escuelas ahí. Y el hijo más grande, que no está aquí, que está casado con una chica de allá y tienen la primer nieta, que es la primer bebé. O sea, por la gracia del Señor, los encontró ahora, porque ellos viajaron ahora, los primeros, el 11 de septiembre viajaron. Y digo, van a coincidir que vamos a estar haciendo esta acción y ustedes van a estar allá. Así que fue glorioso, glorioso, para mí fue respuesta tremenda del Señor poder accionar en este nuevo año, porque el Señor me dio la visión el 1 de enero del 2020, arrancando el nuevo año del calendario gregoriano, y hemos podido ejecutar la acción el 1 del primer mes del año bíblico. Para mí era impresionante. Entonces lo que entendemos es que el Señor nos decía que no es que uno rechace, porque mi primer planteo fue rechazo todo lo de Oriente, porque nosotros padecimos, o sea, Lucía entró en toda esa cosa depresiva y muchas compañeritas mirando todo ese anime y toda esa cosa fea, que todo es oriental. Entonces a mí me había desatado enojo, yo oraba enojada contra lo oriental. Y el Señor dijo, no es que se deseche todo lo oriental, sino que sea lo del diseño, porque Dios ama a todos los continentes, ama a todo el planeta, ama a los hijos de oriente, de occidente, de norte, de sur, de donde sea. Entonces es poder desatar el diseño de familia, y en ese diseño de familia, en el diseño de Dios, para que vaya la influencia occidental a oriente, la influencia de adoración, de adoración al Padre, y también luego conversión, porque uno sabe que en Oriente hay una iglesia tremenda que aún está bajo tierra porque no pueden ellos adorar en libertad, pero estableciendo el nuevo tiempo. Bien, y vamos a hablar un poco del nuevo tiempo. Dejo este documento, se los paso. Para de grabar. Sí, nos seguimos grabando y quiero comentarle varias cosas. Qué gusto nosotros, verlos ahí, a Andrés, Ale y familia. Creo que había visto a Miriam, pero ahora no la veo. No sé. Lucía, no sé si no te dimos la oportunidad, y a mí me gustaría escucharte si puedes un ratito. Sé que estás en el trabajo, me parece. Si no puedes hablar, no. Decinos que no y listo. No hay problema. Me estuvo fallando el internet. No pude verlo completo, pero en cuanto lo repitan, pues ya lo veo. Sí. Amén. Más que nada era preguntarte si, yo sé que ustedes estuvieron adorando. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha perfecto. Se detuvo otra vez. Ustedes en tu iglesia fue que también pudieron estar participando, ¿me contaste? El domingo pasado a las 18, ¿o estabas vos sola?
Ahí quedó congelada. Sí, ahí se congeló. Bueno, después cualquier cosa que me entere de Lucía les comparto por privado. Bueno, varias cosas para tener en cuenta. Pasamos la fiesta de la trompeta y lo primero que viene es Yom Kippur, que es el día de mayor arrepentimiento para los judíos, es uno de los 2 mayores días de pena, porque es como la última oportunidad para presentarse por los pecados, por todo lo que uno hace. Y eso va a ser el día 5, miércoles 5. Pero después nos preparamos para Sukkot, para Cabañas. Y Sukkot empieza el día 14 a la noche. El día 14 de Tisri, que cae el domingo 9. Es decir, el domingo 9 de octubre empieza Sukkot. Entonces hay algo que el Señor me viene trayendo hace mucho, porque no sé muy bien qué va a pasar, pero sí le voy a decir lo que sé que está pasando y sobre lo que hay que accionar. Entonces, el día domingo 9 de octubre, que equivale al día 14 de Tisri, es decir, que el domingo a la tarde empezaría la fiesta de las cabañas, pasa algo tremendo. Resulta que acá en Viedma hay un señor que va a santificar, el Papa. El Papa lo va a santificar a Arquímedes Sati este domingo 9 de octubre. Es decir, empezando Cabañas utiliza esta fecha para declarar el tercer santo argentino. Y este hombre, si bien no es argentino, es nacido en Italia, hizo muchas obras acá. Entonces, ¿qué es lo que más me llamó la atención? El tema de que él trabaja con hospitales, porque es un médico, y fundó básicamente 2 hospitales. Uno en Viedma, que fue la primer capital de la Patagonia, y el otro en Rawson, de donde venimos nosotros. Entonces, todavía no tengo claro qué hay que hacer, pero es una fecha emblemática. Por algo lo hace el Papa. ¿Y cómo será que este Papa sabe lo que hace? Que él, el 16 de octubre del 2016, el 16 de octubre del 2016, nombra como santo a José Gabriel Brochero. ¿Y cuándo cae? 16 de octubre, en Cabaña, el día 14 de Tisri, el mismo día. ¿Cómo un Papa que dio de los 3 santos que tenemos, él nomina a 2 y lo pone el mismo día, bíblico? Entonces, algo hay detrás de eso. Bueno, quería dejarle esto porque el Señor lo viene trabajando. Nos hizo pasar por Viedma cuando fui a buscar a Mónica, cuando vino de Costa Rica. Fui a Buenos Aires, pero pasé por Viedma, que es una ruta 50 kilómetros más larga. Nosotros generalmente no pasamos por ahí. Y como a Lucía le gustó la ciudad, pasamos a las 3 de la mañana, quería ver los museos. Así que a la vuelta volvimos a pasar, Lucía dormida, pero yo fui al museo, donde estaba Cagliero, era la sede, la capilla de él, que era el representante de los salesianos acá. Entonces, y los salesianos son los que tienen la impronta sobre toda la Patagonia. Y que en esa fecha levanta este hombre, significa que obviamente levanta una entidad espiritual. Levantó una en el 2016 y en el 2022 levanta otra. Es decir, de los 3 santos que tenemos, el otro es del 1999, que es Héctor Valdivieso Sáez, pero argentinos son estos 2. Y después hay una señora, una santa que dicen Nazaria Ignacia, pero ni siquiera nació acá, estuvo mucho tiempo en Bolivia porque tiene que ver con la comunidad boliviana, pero pasó por Argentina. Pero santos argentinos en realidad hay 2, y los 2 los levantó Francisco. Y en la misma fecha. Bueno, como para estarlo orando. Sí. Lucía se llama nuestra hija más chiquita, Lucía. Juan dice Lucía. Y bueno,
Vamos a arrancar Cabañas la semana que viene. Sukkot, Es bueno para preguntar al Señor, sabiendo que a partir del lunes 10. A partir del lunes 10 empezaría Sukkot, digamos. oremos en esta semana y el que tenga alguna luz respecto de, antes de que lo nombren a este Señor, poder nombrar qué dice el cielo y anular todo lo que se diga. Creo que si el Señor nos puso a estar atentos y obviamente Él ya lo estableció, ya nos permitió desatar su unción en nuestra nación. Yo creo que vamos a ver muchos cambios, que el enemigo piensa que ya tiene cosas ganadas y no es así, y nos pone muy felices. Yo especialmente agradezco en este caso a Lucía, Sarita, Patti, que también estuvieron conectadas y adorando y no podían estar, pero ellas fueron 2 de las que vinieron de México a Ushuaia en el 2018, por eso que se nos anexe Lucía, para mí es tremendamente glorioso. Sé que yo le decía, el que se ha sembrado por la nación, con esto que el Señor ha hablado de Argentina como primicia, hemos dado como una ofrenda de primicia. Así que gracias a todos, porque fue hermoso. Nosotros en Ushuaia nos sentíamos, sabíamos que no estábamos los 2 solos por ahí caminando en el monte, era tan precioso y agradecíamos, decíamos, Señor, estos movimientos que tú haces de cuerpo, de red, son de impacto tan tremendo, porque no podíamos ver, o sea, el hecho de que se coincidan tantas personas y con ahora entendiendo más todo el respaldo que el Señor dio y cómo preparó de antemano, realmente felices, agradecidos y bueno, muy, muy, muy emocionados. Cuando nos dijo que sí, que digamos vayamos, y eso hizo como eco, entonces quiero compartirle una parte de lo que ella nos demandó. Dice, todo lo que hagan con fe es honrado por Dios, siempre y cuando sea Dios quien lo haya hablado. Pero en el fondo la eficacia depende de la sustancia de quien lo hace. Y nosotros entendemos que la sustancia de Cristo está dentro nuestro. Por eso es que a mí me dio Apocalipsis 5, porque yo podía sentir muy, muy fuerte en mí, cuando en el lloro, en el, digamos, clamor mío, escuché que Él me dijo, no llores, porque hay uno que es digno de abrir el rollo. Entonces ahí es cuando dije, sí, Señor, nosotros vamos en obediencia, sujeción, humillados, sabiendo que todavía tenemos esos ídolos que tenemos que, digamos, sacar, tanto en, digamos, nosotros como en la iglesia y en la nación y en la política también. Entonces, y ya cuando uno va con eso, y bueno, ya cuando Anita mandó eso es como que lo sentí fuerte, y después al final nos pone, es bueno para la unidad. Los bendigo y que Dios los use. Entonces yo quería soltar eso que ella mandó, bueno, para todos, ¿no? Porque entiendo que es para todos y que fuimos todos como uno y todos en un cuerpo. Aún con los hermanos de Chile, que fue algo, ahora recién pensaba que las acciones se hicieron en la mayoría en septiembre, fue todo septiembre, sí. Hicieron fue en Buenos Aires, y Hernán Donoso hicieron todo el mes de septiembre, que fue en el día de su poder, y el Señor nos juntó con ellos, y también orábamos entre las 12 y las 2, 3 de la mañana intercediendo, y entendíamos con él, porque el Señor nos llevó a varias visiones y varias cosas, cómo unía a Chile con Argentina y rompía las fronteras. Y yo vi cómo fue algo muy, muy tremendo, porque yo le mandaba un mensaje, o sea, yo le envié sobre la Virgen, y ellos, dice, justo estaban luchando y había una iglesia de las Mercedes, y me dice, qué tremendo, porque vos me mandás esto y le estamos dando a un enemigo, y la Virgen de la Mercedes está acá. Entonces, cada cosa que le mandaba, él me decía, wow, estamos justo en la calle, tanto que lo que vos me decís. Entonces, fue algo tremendo, y yo entendía que era el cono sur.
que no era solamente Argentina, sino que era el Cono Sur, y que el fuego, yo en un momento, en una de las intercesiones con él, vi cómo el fuego del Espíritu envolvía a Chile y a Argentina, como guardándolas a las dos, porque ellos pidieron perdón también todo el mes de septiembre, ¿sí? Habían días de perdón que él recibió, que había que pedir perdón, y vimos como una muralla de la iglesia, ¿sí? De Chile, realmente estaba el tema de la economía, cómo se, digamos, cómo la iglesia de Chile dejó a los hijos, por ejemplo, tocaron el tema de los niños, que lo dejaron, digamos, en el sistema, ¿sí? A los niños, en vez de que ser los padres los que estén con los hijos. Entonces se tuvo que romper toda una muralla, ¿sí? Sobre todo Chile, ¿sí? Y nosotros le pedimos perdón a ellos, y ellos nos pidieron perdón a nosotros como iglesia, porque había competencia dentro de la iglesia. Entonces ellos mismos nos decían, sí, nosotros, porque yo sentía como que había mucha indiferencia, había como mucho, yo soy más que ustedes con los de Chile, pero ellos también tenían eso, y después ellos nos piden perdón a nosotros como iglesia de Chile. Entonces yo veía, y aún en el espíritu podía ver al Padre cómo se sonreía, cómo nos pedíamos perdón, y cómo rompíamos con ese límite de vos sos Chile, yo soy de Argentina. Y después el Señor se extendió más para Sudamérica, y vimos como un reloj, como unas cosas de reloj, como un engranaje de reloj, que el Señor tuvo que romper con su, ¿cómo se llama? Con su vara, con el cetro, rompió una, era muy antigua, y entendíamos que era, no sé si por los fundadores, entendíamos que esas, del reloj, ¿cómo era? El engranaje del reloj era viejo. El engranaje era toda la, digamos, agenda que el hombre creó para el, digamos, Cono Sur, y para todos. Entonces el Padre vino con el cetro, y él sintió como que rompió, ¿no? Con el cetro, y fueron como si fuesen como unos vidrios, el ruido eran como si fuese como unos vidrios rotos. Entonces ahí es como cuando... y el engranaje de ese reloj paraba la iglesia. Era como que ese engranaje tenía que ver con la iglesia, y que la iglesia no podía, el Espíritu Santo no se podía mover en América, en Sudamérica, más en Sudamérica, con esa libertad. Con esa libertad, porque estaba metida la masonería y varias cosas, que ese reloj, que ese engranaje que era de un reloj que era de la forma de Sudamérica, estaba todo viejo, y las banderas estaban entre los engranajes, y la iglesia como que la quería empujar, es como que, o sea, estaba como, creía que esa era la verdad, entonces era como que empujaba, pero el Señor vino y rompió, y después se abrió todo. Hubo una libertad después, porque una vez que se rompió ese engranaje, se abrió una dimensión que, que vamos a empezar a vivir cosas nuevas en el Espíritu. Ahí está, la iglesia hacía mover ese engranaje. Entonces entendíamos nosotros que lo, digamos, hacía mover, entendiendo de que tenemos que hacer, entonces es como que eso hacía que todo eso ande. Entonces el Padre vino a, digamos, romper eso, porque tenemos que ser y no hacer. Entonces, o sea, sacar pensamiento babilónico. Yo quiero algo mínimo, y que entiendo ahora, que tiene que ver con, para orar en estos días, especialmente ustedes dos, por el rollo ese que estaba en el guardado ahí, porque el Señor me hacía entender que ahí hay secretos, y uno tiene que ver con este empoderamiento de este cura que lo quieren hacer santo. Ahí va a haber algo revelado para que se desate antes, así que era lo que yo digo, que se lo tenía que decir. Así que bueno, va a salir ahí. Lo otro que hay que entender, que el reloj del enemigo estaba en el Big Ben, en Inglaterra. Al cambiar esto, digamos, cambian los tiempos, y Dios, por eso yo, digamos, no es casualidad que los Winter estén allá, como familia, adorando
con la trompeta nueva. Ellos lo que hacen es desatar ese abrojo que Mónica veía para traer los nuevos y que esa separación oriente-este desaparezca, pero sobre todo para marcar nuevas temporadas. Entonces lo que se hizo acá, en combinación con lo que se hizo allá, rompe con todo este esquema de tiempo. Vos fíjate, otra cosa, vos decías que el rollo era cuadrado, como la botellita de aceite. Si la botellita de aceite es cuadrada, no era redonda la que tenés vos. Entonces, tu rollo es eso que está ahí. Es así redonda, ¿ves? Es abajo redonda, ¿ves? Y arriba redonda. Ok. Pero yo lo que vi fue un lingote grande de oro, o sea, yo lo dibujé así, suponete. Era cuadrado, pero adentro venía como un cilindro, ¿ves? Y todas perlitas blancas. O sea, el cilindro estaba adentro con el rollo. Y por fuera era así cuadrado y era como un lingote grande. Porque cuando me lo dio con las dos manos y yo lo, digamos, agarré. Y entendía también esto de que, como yo eso lo vi el 5 del 8, en agosto. Y después la pude ver a la reina Isabel ya así viejita, con una, digamos, sonrisa. O sea, cuando él me da el rollo, yo hago así y la veo a ella y ella me digamos, sonríe. Entonces yo ahí, en esa visión entendía, digo, el padre me quiere hacer entender que es un decreto real, por eso vi a la reina. Claro, después ya al mes, cuando ella partió, dije, no, señor, acá hay algo más. Vos me estás hablando y me estás mostrando. Entonces entendía que era así, era como un cambio de era, más que nada. Y que el padre... Sí, hay algo importante. Claro, y en ese cambio de era, el padre ya tenía predestinado este decreto real para nuestra nación, porque cuando lo recibí yo sabía que era para nuestra nación, para Argentina. Así que bueno, por eso este cambio, como que el enemigo se resiste a que vengan los diseños de Dios. Por eso justamente esto de Sati en esta fecha no es casualidad. Entonces yo creo que Dios te va a dar a vos o a cualquiera también, pero a vos te está dando pistas para poder trabajar sobre eso, para establecer los diseños correctos. Amén. Bueno.